Bendiciones. Hoy vamos a estar presentando un programa súper interesantísimo. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre el duelo. Vamos a hablar de cómo relacionamos el duelo con el proceso de pérdida, las etapas del duelo y la importancia de pasar por las etapas del duelo para encontrar sanidad. Ok. ¿Y qué es el duelo? Bueno, cuando hablamos del duelo estamos hablando de una respuesta emocional que es muy intensa y que se da ante una pérdida. O sea, después que la persona, ¿verdad?, ha fallecido, un divorcio, tú vas a tener esta respuesta emocional. Es una respuesta, ¿verdad? Y es bien importante entender que el duelo es un proceso psicológico. Es algo que todos vamos a experimentar a lo largo de la vida. Y es un mecanismo natural de adaptación para podernos adaptar, ¿verdad? Ya cuando no esté esa persona, ese ser querido que nosotros teníamos. Y tiende a hacer un proceso de curación a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Dijiste que es un proceso natural, en ese sentido, es algo que el Señor añadió a nuestro ser para crear un balance en nuestras emociones, para crear un balance en nuestros pensamientos, una homeostasis como se llama, y poder conciliar nuestra perspectiva espiritual con aquello que perdemos, que fue bien significativo para nosotros, poder restablecernos y seguir adelante. Es una manera también de protegernos emocionalmente hablando, ¿verdad? Nuestra mente Claro. trata de proteger aquello que causa mucho dolor y el duelo tiene sus etapas y tiene, ¿verdad? El propósito del duelo en realidad es la protección del ser humano. O sea, ¿cuáles son esos ejemplos que tú nos puedes dar sobre una pérdida? Bueno, la pérdida se compone ¿verdad? Cuando hablamos de pérdida son varios factores. Primeramente, cuando escuchamos la palabra pérdida, lo que pensamos es la muerte de un ser querido. Pero dentro de la pérdida se encuentra lo que es el divorcio, lo que puede ser la muerte de una mascota, la pérdida de un empleo, cambio de un domicilio a otro, de una ciudad a otra, cambio de un estatus profesional. Hoy yo puedo estar, ¿cómo se dice?, en una posición gerencial y mañana me despidieron del trabajo. Eso es una pérdida. Eso de enfermedad, y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Un proceso de enfermedad donde tú estás encamado, ahí se crea un duelo, tanto para esa persona como para los familiares. La pérdida de facultades físicas, el no poder moverte, el no poder hacer las cosas por ti mismo, de facultades mentales también. Todo esto es un componente que te va a llevar a lo que es un proceso de duelo. La pérdida de la salud mental. La posibilidad de la pérdida de la salud física o la salud mental constituye una pérdida significativa, por lo tanto nos envuelve en un proceso de duelo, que es algo interesante porque es un enfoque, ¿verdad?, que no necesariamente es la pérdida física de un ser querido. Exacto. Wow. O sea que no todo el mundo tiene la misma forma de poder manejar un duelo, ¿verdad? No. El duelo, como cada persona es individual, es diferente. Así mismo se trabaja el duelo. Wow. El duelo es diferente en cada persona, ¿verdad? Es importante poder comprender que la intensidad, la característica del duelo puede variar de acuerdo al grado en que esta persona está vinculada emocionalmente con la pérdida, con esa pérdida, con la pérdida de la persona, ¿verdad? Que ya sea por divorcio, como dijimos ahorita, ya sea por muerte, ya sea por enfermedad, ¿sabe? Ese grado de vinculación emocional que yo tengo con esa persona es lo que va a hacer cómo yo voy a manejar el duelo. La historia de cada persona, ¿verdad? Bueno, todos en la vida hemos pasado en algún momento por un proceso de duelo, todos, ¿sabes? En algún momento de nuestras vidas hemos pasado. Hay que ver cómo fue, quién era esa persona, cómo eran mis relaciones con esa persona que fallece o que, ¿verdad?, o que se separa de nosotros. Una de las cosas que es bien importante es en cuanto a distinguir entre una muerte repentina y una muerte que ya esté preparada. Cuando yo hablo de una muerte repentina, es esa muerte que salió mi hijo a la calle y tuvo un accidente y fallece. Eso tú no te lo estás esperando. Eso es algo que te va a coger, ¿verdad?, de sorpresa.
Una muerte que ya ha sido preparada, nos referimos a una persona que está encamada, que esta persona ya ha pasado, ¿verdad? Ya el médico te ha dicho, mira, ya no hay nada más que se pueda hacer por ella. Tú te vas preparando junto con ese ser, ¿verdad? En esa muerte. Entonces, la forma en que tú vas a manejarlo es diferente. Son dos cosas muy diferentes. Si lo hablamos por un divorcio, el divorcio muchas veces nos coge de sorpresa. Hay cosas que te van diciendo esto no está bien, pero un divorcio te coge de sorpresa. Entonces, son cosas que es lo que va a determinar la manera en que tú vas a tomar este duelo. No sé si me pudiste entender lo que te quería decir. Sí, sí, se puede entender, pero entonces, ahora me hiciste otra pregunta más en mi mente de tanta información. O sea que el duelo y el luto es diferente. Hay una diferencia. El duelo es la respuesta emocional ante la pérdida de una persona, un ser querido. El luto viene siendo el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se va a ver influenciado de cómo la sociedad lo determina, cómo la cultura lo determina, aún cómo la religión lo determina. Pero el luto es ese proceso en el que yo estoy adaptándome a que mi vida, ya esa persona, ese ser querido, no está conmigo. Y hay una cosa bien importante y es el pesar, la tristeza, ¿verdad? Es un estado de tristeza. Eso es importante que se tiene que dar en el duelo, ¿verdad? Y ese estado de tristeza se va a dar después de haber tú experimentado esa pérdida. Son tres cosas, ¿verdad? Tres componentes que si van entrelazados uno con el otro. Primero viene el duelo, el luto, y esa tristeza está en los dos. La tristeza está en los dos. También tenemos que recordar que cuando una persona pierde a alguien cercano, es natural pasar por un duelo. Eso es, ¿sabes? Eso, el que a mí me diga que no me dolió, que yo soy fuerte, no. O sea, hay un proceso y se tiene que dar, ¿sabes? Si no está ese proceso ahí, algo está mal en la persona. Y ese proceso es necesario para poder sanar esas heridas, para poder sacar todo eso que tú no sientes. Sí, el proceso es sanador. Nosotros no nos gusta pasar por el dolor. ¿A quién le gusta sentir dolor? A nadie. Pero tienes que vivirlo porque ese proceso es sanador, es restaurador y es importante. No podemos seguir la vida para adelante, perdí un ser querido y sigo la vida para adelante y aquí no. Y hay gente que lo hace porque tratan de ser fuerte, ¿verdad? Y sigo para adelante. En algún momento yo siempre le digo a él, en algún momento va a caer el cocotao. Hay un slogan que mencionan mucho y es que en este tipo de proceso el dolor es parte del proceso, el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿cómo manejar mis emociones a través de este proceso que incluye unas etapas, ¿verdad? Y cada etapa supera unos retos y a través de todas esas etapas se logra una estabilidad donde usted puede hablar de la situación y entonces hay un control de las emociones envueltas. Y dentro del duelo tú vas a tener envuelto las emociones, tus pensamientos, tu estado físico, todo eso se va a ver envuelto en el duelo. Correcto. ¿Cuáles son las reacciones frecuentes del duelo? Las reacciones van a variar evidentemente de persona a persona, inclusive a lo largo de la vida. Las reacciones pueden variar en la misma persona. Las reacciones frecuentes del duelo, pues pudiéramos mencionar que son los sentimientos, lo que mencionó Ana ahora mismo, los pensamientos, las sensaciones físicas y los comportamientos complicados. ¿Qué serían los comportamientos complicados? Cuando hay personas que tienen un trastorno, cuando hay personas que la forma en que se expresan el dolor, tú dices, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Complica esta situación del duelo. Una cosa bien importante que Fernando acaba de decir es que puede variar en la misma persona el duelo, y me explico. Si yo perdí a mi abuelita hace, 15 años y hoy pierdo a mi mamá, que el Señor la cuide, mi reacción no va a ser la misma de hace 15 años atrás, porque varía de acuerdo a la edad, varía de acuerdo a la madurez, varía de acuerdo, o sea, la forma en que yo voy a reaccionar a ese duelo tiene, ¿verdad? ¿Cómo diríamos, Fernán? Tiene que ver con ¿verdad? Mayormente con el poder de la persona, vamos a hablar. Y la experiencia que la persona ha tenido con el duelo. O sea, que una persona que esté saludablemente mental, Ajá.
Ajá. y que tenga una experiencia, que tenga un tipo de madurez espiritual, puede tener un duelo menos sufrido que otro tipo de personas, o la misma persona también puede tener entonces el mismo duelo también por el apegamiento, porque no es lo mismo un abuelo que una madre, pero a veces hay personas que son más pegados a los abuelos que a la madre por el apego, es lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? El apego es algo bien importante en esto, y el apego va a hacer la diferencia en cómo yo voy a reaccionar. Exacto. En cuanto a lo que dijiste del sufrimiento, mira, el duelo es, la gente lo va a sufrir. Es un sufrimiento. Yo te diría más que lo que va a hacer la diferencia es la reacción que la persona tiene. De acuerdo a, ¿verdad?, a ese apego, de acuerdo a esa madurez, los años, la experiencia que yo he tenido con el duelo, eso es lo que va a hacer la diferencia. Mira, reconocer las emociones a través de este proceso, validarlas, reconocer que las emociones están ahí con un propósito, hablar de la experiencia de la pérdida con personas allegadas. Mencionaste algo bien importante y lo categorizo como la espiritualidad. Evidentemente la espiritualidad es un recurso de peso para manejar estas situaciones de pérdida, porque añade esperanza, añade propósito, añade una expectativa de que Dios está en control y de que la situación, aunque sea dolorosa, al final va a llevar y va a tener un cumplimiento de propósito. Así que evidentemente la espiritualidad y la relación que tengamos con el Señor es un efecto bien importante. No obstante, yo no podría mencionarte exactamente que por eso hay una garantía de que va a ser un proceso aliviado y sin sufrimiento. ¿Qué tú opinas? No podría Siempre decir va a haber sufrimiento, ¿sabes? Que va a haber una fortaleza diferente, que tú dices, esta persona se ve diferente, ha tomado esto de una manera diferente, pero siempre va a haber un proceso de dolor, porque el duelo, tú acabas de perder un ser querido, te lleves bien o no con él, lo acabas de perder, ¿sabes? Ahí va a haber dolor. La manera, y como decía Fernando, una de las cosas que trae la forma en que yo veo mi fe, también es la compañía que tenemos en la iglesia, ese soporte que la gente nos da, también hace una diferencia, pero el dolor va a ser dolor. O sea que, en otras palabras, el duelo es el proceso de sanidad de nuestra alma interior para poder seguir viviendo en esta vida que se nos hace tan difícil. Sí. Yo quiero mencionar algo, ¿verdad? Y sobre la espiritualidad, porque es un tema bien interesante. Sobre cuando hablamos del sufrimiento, pues la espiritualidad añade bendición y esperanza, pero también puede haber una percepción en la iglesia o en los círculos de fe de que una persona, porque está fortalecida y es una persona de fe, debe reaccionar de cierta manera a una pérdida. Entonces eso puede incurrir inconscientemente e influenciar en la persona para que incurra en una negación y ocultar el expresar sus sentimientos, ¿verdad? Para dar una impresión, porque es lo que se espera, dar una impresión de que esa persona pues está fortalecida a pesar de que una semana o hace 10 días que tuvo una pérdida significativa. Y eso es algo que tenemos que quitarnos ese velo, ¿verdad? Porque honestamente el Señor nos dio esas emociones, esos sentimientos para que este órgano tan hermoso que es el cerebro esté conciliado con nuestro espíritu y nosotros podamos pasar al otro lado con bendición, ¿verdad? Sí, porque a veces cuando tenemos, no quiero decir puesto, cuando tenemos, ¿verdad? Estamos frente a un ministerio o algo, creemos que tenemos que ser los más fuertes. Muy fuerte. Y no podemos llorar, y no podemos enojarnos, y no podemos sentir tristeza, ¿verdad? Porque estoy en ese puesto y la gente espera de mí que Ana Cruz sea fuerte. No necesariamente tiene que ser así. O sea, debemos ser abiertos. Yo siempre digo ser transparente, es la palabra que yo utilizo. Es la correcta. Si yo estoy triste y tengo enojo y no entiendo por qué esto sucedió, tengo derecho a preguntarlo. Y el proceso de duelo es un proceso
tiene unas etapas. Yo paso las etapas de una manera, la experiencia mía no es la experiencia tuya, no es la de él. ¿No? Entonces, mi experiencia es diferente, es bien mía. Y yo mismo tengo que ser honesto conmigo mismo y validar las emociones en cada paso y cada proceso. Y eso, verlo desde una perspectiva de una sanidad a largo plazo, ¿verdad? Y en eso, pues todo lo que mencionó Ana contribuye y ayuda y es de bendición. Ahora viene una parte muy importante porque me toca a mí, de lo que estábamos hablando ahorita. Y en los próximos segmentos, de los próximos lunes, vamos a hablar sobre ese tema mío personal para que ustedes puedan entender sobre lo que uno sufre a veces. Y es cómo los sentimientos afectan una pérdida. Porque estábamos hablando ahorita de que yo por una pérdida de un duelo, cuando yo perdí a mi madre, cuando yo perdí a mi abuela, ese duelo yo lo pude superar rápido. Pero cuando yo pierdo a mi hermana, oye, ese duelo me mató. Cuando yo pierdo a mi hermano, no está muerto, pero pues está... Hay una separación. Hay una separación con él. Todavía es la hora que los sentimientos se afectan. Entonces yo quiero que tú me expliques cómo los sentimientos son afectados por una pérdida. Bueno, cuando tú tienes una pérdida, tú vas a tener una gran variedad de sentimientos envueltos en esta pérdida. Lo que tú dijiste es bien fuerte. Cuando yo perdí a mi mamá, yo pude superar esto, pero no, cuando perdí a mi hermana no fue igual. Y todavía quizás si las recuerdas, llega la nostalgia y eso es que ¿cómo te digo? Es indispensable que no lo sientan, porque ahí quizá tu apego hacia tu hermana era diferente al que tú sentías a tu mamá y tu papá. Fíjate, el de mi hermana, Dios me sanó de ese. El hermano mío, que ahí todavía sigue latente, como estaba diciendo ya Fernando, y tengo a Dios en mi corazón, y Dios me ha sanado, y Dios ha hecho muchas cosas en mi vida que he sido transformado. Pero cuando uno recuerda, porque es bien fuerte la emoción, y no se pierdan esos segmentos, se los vamos a decir, voy a abrir mi corazón para que ustedes vean por las situaciones que nosotros pasamos. Y por amor a Dios seguimos haciendo este trabajo. Pero los sentimientos son encontrados. Claro que sí. Y gracias a Dios que Dios me los puso en el camino a ustedes y me están ayudando mucho. Entonces, ¿cuánto no habrán así ahora mismo que están mirando a nosotros que no saben manejar esos sentimientos? No saben manejarlo. Y que es normal, no es tanto es manejarlo, es aceptar que yo me siento así. Exacto. Porque cuando tú tienes una pérdida, tú puedes sentir conmoción, te puedes sentir bloqueado. Hay personas que me dicen, mira, yo no puedo pensar bien, guardo el pote de sal en la nevera, me turbo porque te bloqueas. Puedes sentir una tristeza, te sientes en negación. Tú no puedes decir, no, yo no puedo aceptar esto no es real, esto no está pasando. ¿Me entiendes? Esto no está sucediendo. Te sientes desesperanzado porque pierdes... todo esto que estamos hablando son sentimientos que llegan en ese momento. Puede haber una ansiedad. Claro. Hay personas que se ponen bien ansiosas, empiezan a comer mucho, caminan de un lado para otro, tú los ves todo el tiempo manejando las manos, ¿verdad? Porque están ansiosos. Puede haber coraje, puede haber enojo, ¿cómo no? Claro que sí. Puede haber culpa. Si esto no hubiese sido, mira, yo recuerdo un caso que yo tuve hace muy poco tiempo atrás, que era un adolescente y me dice, pierde a un familiar en una motora, porque el familiar no llegaba a casco y muere cuando choca, se dislocó. Y ella me dice a mí que ella va a la oficina porque ella lo ve en ciertas áreas, que eso es normal, eso no tiene que ver que sea un espíritu ni nada, eso es el mismo cerebro que te hace verlo, es como una visualización. Los recuerdos, y tú puedes tener una visión de una persona que está ahí, y tú dices, pero si ya murió, y ella va a mí porque está hablando de adolescente. Me dice, ella tenía una culpa cuando empezamos a hablar, porque si yo hubiese estado allí, eso no hubiese pasado. Y yo le dije, él usaba el casco, no sé ni por qué le pregunté eso. Todo el tiempo usaba casco y me dijo, no, él no usaba el casco. Pues eso no es tu culpa. ¿Ves? Pero es un sentimiento de culpa que si ella no lo expresa con alguien, quizás nunca hubiese podido ser sana y cargaba con esa culpa. Y ese detalle que está hablando Ana, esa joven estaba estancada en una etapa del duelo. Además, que eso lo vamos a hablar más adelante, no sé si en este programa o en otro, ¿verdad? Ese cierre ella nunca lo pudo hacer. Los papás no querían, la llevaron al velorio, pero no la dejaron ir al entierro
de ese primo hermano, que era como un hermano para ella. Y ella no hizo ese cierre en el entierro. Y todo eso hubo que trabajarlo después, ¿verdad? Para que ella pudiera sanar. El sentimiento de la soledad, sentirse deprimido, sentir impotencia, porque hay cosas que no están bajo nuestro control y nos sentimos impotentes también, ¿sabes? Se ve afectado todo cuando tú tienes esa pérdida. Oye, me quedé pensando en lo que dijiste y me llamó la atención cuando mencionaste el enojo. Sí. Cuando, por ejemplo, una persona que sea bien significativa, bien allegada a mí, del círculo familiar, ¿verdad? Que fue una pérdida inesperada, puedo sentirme enojado. Puedo sentirme enojado por muchas razones y con muchas personas. Después de sentir enojado está con Dios. Yo he escuchado de personas en su intimidad que están enojados con Dios porque ella era una buena persona y porque te la llevaste. Y sabe algo, una cosa que yo he aprendido muy bien, si yo no tengo respuesta, calladita me veo más bonita. Hay preguntas que tú no puedes contestarlas porque no tienes respuesta, ¿verdad? Pues lo que tú haces es consolar, pasar la mano y calladito nos vemos más bonitos, porque a veces tratamos de decir unas cosas, hermano. El curar ese enojo es un proceso que requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere una sanidad, requiere retornar a unos principios que están ahí, pero que en ese momento, lo que hemos hablado en programas anteriores, me dejo llevar por las emociones y estoy confundido, trae confusión y no estoy retomando lo que es racional y lo que corresponde a mis valores y mis principios, ¿verdad? Con respecto a este aspecto del enojo, ¿verdad? Dios es soberano. Quería decirte algo, cuando Cristo estaba en la cruz, que ya estaba expirando, ¿qué le dijo al Señor? ¿Qué le dijo a Dios? Dios, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba haciendo para lo que vino a la tierra, pero se sintió. ¿Usted cree que no sé si me desamparaste, me dejaste? ¿Por qué? Fue un reclamo. Fue un reclamo. ¿Por qué me has desamparado? O sea, es que a mí me fascina, ¿verdad? Jesús es otra cosa. Y fue 100% Dios y 100% hombre y vivió todo lo que nosotros estamos viviendo y hemos padecido. Y Él nos entiende. Por eso que no entiende. Pero que se haga su voluntad. Amén. Y no la mía. ¿Sabe que en el proceso de la hermana mía, pues yo me sentí como tú estabas diciendo, yo me enojé hasta con Dios porque era joven, era un matrimonio que yo siempre consideré como perfecto y tenía 2 adolescentes. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué? Y yo le reclamaba. Mis cuñados nunca le reclamaban al Señor, al contrario, le dio las gracias y que era mi princesa y gracias por el tiempo. Y yo viendo eso, yo era el contrario. Y solamente el Espíritu Santo fue el único, con el tiempo me consoló. Estuvo ahí conmigo, me dio la fuerza. Y un día yo le pregunté al Señor el por qué había eso sucedido y me contestó exactamente lo que tú acabas de decir. Yo soy soberano. Hay cosas que nosotros queremos que Él nos las explique y nosotros no tenemos que solamente es aceptar su voluntad. Eso no es ninguna palabra de consuelo para nadie que me está viendo ahora, que me diga, ay, claro, sí. No. Claro. Te va a doler, te va a sufrir, pero vas a ser sanado y Dios te va a dar ese bálsamo que tú necesitas. Porque yo lo viví así y yo pasé mi duelo. Y ahora es que yo puedo entender para qué es entonces el duelo. Es el proceso para la sanación. Y una de las cosas que tenemos que entender es, usamos muchas, yo comprendo, yo sé lo que tú estás sintiendo, no. Son diferentes. Yo soy una persona diferente, ella es diferente. Esperamos, yo no puedo decirte, yo te entiendo. No, pero que entiendo. Yo tuve una amiga que perdió a su hijo y en ningún momento yo le podía decir, yo te entiendo porque yo no tengo hijos. Yo sabía que estaba sufriendo y sabíamos, ¿verdad? Que estaba, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir yo te entiendo porque no, eso no es una realidad. Y utilizamos este tipo de palabras y tratamos de consolar a la persona. Son como unos clichés, vamos a ponerlo así. Como correcto. Pero te acompañan los sentimientos. ¿Qué sentimiento me acompaña si tú no fuiste el que perdiste ese ser querido? Claro. ¿Sabes? Hay que tener cuidado y por muchos años lo hemos hecho. Uno cae en eso también, tú sabes.
hay que saber qué palabra utilizar. Sí. Hay un tiempo cuando uno se queda solo, que es cuando vienen muchos pensamientos y todo. Yo quiero que ustedes me expliquen cómo somos afectados en los pensamientos por una pérdida. Porque ahí sí yo te puedo decir, Anita, yo pasé por eso. Pero las que nos están viendo hoy son personas que han pasado otros duelos o que están pasando otros duelos. Porque en Puerto Rico estamos pasando muchos duelos. Sí. Y una de las cosas que nosotros hablábamos, el duelo que más adelante lo vamos a explicar, ¿verdad? El duelo del COVID es uno de los duelos más dolorosos porque tú no tienes tiempo, no tienes la oportunidad de despedirte de ese ser querido. Claro. No lo puedes enterrar porque tú tienes que cremar ese cuerpo. Y a veces, ¿tú sabes qué? Hay cementerios que no te dejan entrar, no te dejan llegar hasta donde tú vas a depositar esa ceniza. O sea, el duelo hay que verlo, ¿verdad? Y tiene todas esas facetas que estamos hablando. En los pensamientos. Bueno, en los pensamientos más frecuentes incluye el rechazo, confusión, problemas para concentrarse, que ese es bien común, preocupaciones excesivas y lo que tú mencionaste ahorita, las alucinaciones, ¿verdad? Las alucinaciones son como un mecanismo de defensa. La persona no está viendo demonios porque está viendo el ser que murió, el caso que le dije, mira, ya lo veía en un salón específico que pasaba. Esa persona llevaba 2 meses muerto, pero su cerebro le estaba diciendo, hay un dolor que no ha sanado y hay un dolor y habían otras cosas, ¿verdad? Que no se habían podido dar y no había un cierre. Y eso es lo que el cerebro está diciendo. Mira, después que ella hizo el cierre, que nosotros, ¿verdad? Le ayudamos a hacer ese cierre, dejó de verlo. Ahora, sí, los demonios hacen todo eso y se manifiestan. Claro, sí. O sea, siempre queremos aclarar que nosotros creemos en todo lo que se mueve en el mundo espiritual, que es más real que el mundo natural. Claro. Pero también tenemos que saber identificar lo que es espiritual y lo que son enfermedades, traumas, todo eso. No lo podemos espiritualizar todo el tiempo. Exacto, y el cerebro lo está creando también. Un duelo puede ser muy normal. Mire, a veces yo me siento en casa y yo me acuerdo de mi abuelita sentada en una mecedora que tenía y me viene esa imagen de ella perfecta ahí. No tiene un demonio, es un recuerdo que está ahí, lo puedo ver casi real. ¿Ves? Esa es la diferencia. Ahora, si el demonio, si el muerto te habla. Si el muerto te habla, te saca corriendo o reprenden el nombre de Jesús. Pero puede haber estas alucinaciones se pueden dar. Y es un mecanismo de defensa. Lo que está diciendo Ana pues, es algo bien valiente, porque pues dentro de la psicología se sabe que las alucinaciones auditivas, visuales, pues son un criterio diagnóstico de mucho peso, ¿verdad? Pero pues ella está siendo sincera porque puede haber la impresión de una alucinación y realmente es producto del proceso de sanidad y el proceso donde el cerebro pues está manejando esta realidad, ¿verdad? Por otra parte, y coincido contigo, el reconocer que una experiencia puede ser producto de tu mente o una experiencia espiritual, pues es un tema de discernimiento espiritual. Y hay personas que es el don que el Señor ha dado a unas personas, ¿verdad? Sí. Que pueden discernir lo espiritual. Exacto. O otro concepto que tiene la gente, porque yo me acuerdo cuando yo he trabajado varios casos de duelo, la persona llega donde mí, este concepto de me estoy volviendo loca porque lo estoy viendo. Claro. ¿Ves? Claro. No. Claro. Es que el cuerpo trabaja de esa manera, tú sabes. Son muchos casos diferentes, muchas y no todo el mundo tiene este tipo de lo que estamos hablando. Hay casos y hay casos. Y volvemos a ver, hay que trabajar todos los aspectos. Puede haber, no hubo un cierre correcto, ¿sabes? Habría que trabajarlo todos los aspectos. Si estos programas que estamos trabajando con el tema del duelo, por lo menos aportan a cada uno de ustedes según su experiencia, quizás no ser tan estricto con nosotros mismos, ¿verdad? Y validar en el proceso las emociones y los sentimientos y reconocer que somos seres humanos. Exacto. Que somos seres humanos, que nos dolemos, que el dolor es real, que tenemos permiso para trabajar con nuestras emociones,
para validarla, para reconocerla como cierta y para entender que el proceso de pérdida y en los duelos es diferente en cada ser humano, Sí. ¿verdad? Ujú. Y dentro de toda esta situación, confiar que el Señor va a añadir la paz perfecta. Amén. Amén. Ese es nuestro consuelo, nuestro amparo, Señor, en nuestra vida. Y otra pregunta, Anita y Fernando, porque hemos hablado de mente, de esto, de aquello. Físicamente, ¿hay sensaciones que puede causar un duelo? Sí, en nuestro cuerpo? mira, la persona puede sentir una presión en el pecho, me siento oprimido en el pecho, dolor de garganta, la garganta me molesta, no puedo respirar bien, Claro. náusea, malestar, mareo, dolores de cabeza, entumecimiento, Wow. puedes sentirte débil, los músculos débiles, tensión, puedes sentir fatiga. También hay que ver que cuando tú estás bien triste, nuestras defensas bajan, así que tú estás más propenso a poderte contagiar de diferentes enfermedades. Así que no se puede descartar, ¿verdad? Y Lo hay que hacer, físico. claro, a veces te puede descartar que hay un efecto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que se somatiza, pero siempre es nuestra recomendación, ¿verdad? Acudir a su médico de confianza para trabajar con esos efectos, esos indicadores, efectos secundarios, para que, ¿verdad? Para normalizarlo y tener un proceso adecuado. Una cosa bien importante que yo siempre le digo a las personas que me ven y que me escuchan es, cuando nuestra mente, nuestro cuerpo está bajo mucho estrés, el cuerpo habla. Claro. ¿A través de qué va a hablar? Tengo un dolor de cabeza que no se me quita. Y cuando vamos le hacen estudio, no hay nada, cuando vamos a lo profundo, esa persona lleva meses en un estado de estrés bien fuerte. O sea, el cuerpo te va a hablar, lo físico te va a decir, Eso, como para, tú me dices, siento mal. enfermedades emocionales. Lo produce la misma emoción. Nosotros le La llamamos eso somatización. La persona va a Ok. somatizar, va a tener síntomas de condiciones de enfermedad. Y entre. Que mucho estamos aprendiendo en el día de hoy. Y a mí me duele aquí, pero no es porque tengo duelo, ya esto es por los añitos. Ajá. Ahí te Fernando, ¿cómo se afecta, si es que se afecta, ¿verdad? Ujú. Porque a mí yo nunca me fui afectado. Ajá. ¿Se afectará el comportamiento de una persona con un duelo? Sí, hay personas que se ven afectadas y te voy a explicar. Cuando tú ves una persona que es bien sociable, de momento muere un familiar que ha sido, ¿verdad? Una persona bien querida, bien apegada a ella, esas personas tienden a perder el apetito, tienden a aislarse, no quieren hablar con nadie, tienen problemas con el sueño, tienden a no dormir o duermen demasiado, ¿ok? El comportamiento de esa persona, tú ves que se pone irritable. Tú dices, ¿qué le pasa? Ya no es así. Pueden llegar a ponerse hasta agresivos, ¿sí? O sea, que el comportamiento de la persona puede cambiar. No en Cambia. todas las personas es igual, Ujú. pero tú en algún momento, y se puede dar más en unas etapas que en otras, eso también hay que verlo, en qué etapa está la persona en el duelo. En algún momento dado, tú puedes tratar ese cambio. Cuando son niños en particular es bien importante porque si hay una condición preexistente, ¿verdad? Conductual en el niño, pues esa se puede ser exacerbada. Por otra parte, un niño que tenga una socialización normal, pues manejar esta situación de pérdida que puede ser significativa para él, ¿verdad? Y que no la sabe manejar porque no la entiende, pues puede hacer que el niño se retire socialmente, se aísle de los demás. Por otra parte, también puede crear en él una reacción de agresividad, Sí. de violencia, de incomodidad, ¿verdad? Sí, los niños, el duelo también hay que saberlo trabajar y manejar. Es como tú le dices a ese niño que esa persona ya no va a estar. Eso es de acuerdo a la edad. Claro. Hay unas maneras que tú se lo vas diciendo. Hay algo que es bien importante, ahora que Fernando está hablando de esto de los niños, y me han preguntado, ¿lo llevo obligado al velorio? Aunque él no quiera ir, ¿lo llevo? ¿Qué tú crees? No, yo no lo llevaría. ¿Y tú, Fernando? No lo llevaría obligatoriamente. No, obligado. Si el niño te dice llévame, Claro. Ujú. llévalo. El niño va a ser un cierre saludable. Pero si el niño te dice yo no quiero ir, no lo podemos forzar. O vas a traumatizar. El niño, según tenga la curiosidad, la necesidad, va a hacer la pregunta y entonces el detalle es cómo nosotros vamos a contestar esa pregunta
conforme a la edad, el conocimiento, ¿verdad? Que tenga ese niño, de manera que satisfaga su duda, brinde esperanza, brinde una información que sea válida, que él la pueda entender, ¿verdad? Y que deje abierta una puerta para el futuro, que tenga la confianza en volver donde usted a aclarar una duda que puede ocurrir más adelante. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo importante, mantener abierto ese canal de comunicación y de confianza. Wow. Como todo con nuestros hijos, ¿verdad? La comunicación y la confianza, pues es importante. Eso es lo primordial. Sí. No, sí. Bueno, creo que hemos aprendido mucho. Excelente. Aprendido demasiado, enriquecedor. Ustedes que nos están viendo, esto ha sido todo por el día de hoy. No se pierda la próxima semana la continuidad de que vamos a seguir trabajando con el duelo. Vamos a hacer varios segmentos sobre el duelo, porque Puerto Rico está pasando por unos procesos bien difíciles de duelo. Y el Señor nos está dando estas herramientas porque Él quiere un pueblo completamente saludable. Y para eso que estamos nosotros haciendo esto. Así que Dios les bendiga y buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.